Una maldición se puede definir como la expresión del deseo de que ocurra un daño a algo o a alguien, así que es difícil encontrar algún aspecto de la vida que esté libre de no haber sido objeto de una maldición alguna vez. Y el deporte no es la excepción. Existen varias maldiciones que aún siguen surtiendo efecto. Esto es, maldiciones que rodean el deporte. Corría el año de 1986. La selección de Argentina se preparaba para participar en el Mundial de México 86. Y para aclimatarse a la altura azteca, el equipo dirigido por Carlos Bilardo decidió entrenar algunos días previos a la cita mundialista en la ciudad de Tilcara, ubicada en Jujuy, y con más de 2.460 metros sobre el nivel del mar, altitud similar a la del Distrito Federal. Cuentan los habitantes de la ciudad que en aquel entonces, algunos jugadores albicelestes decidieron prometerle a la Virgen de Punta Corral, patrona de Tilcara, regresar a la ciudad jujeña en caso de coronarse campeones, acudiendo a los milagros atribuidos. El título argentino, de la mano de Diego Maradona, ya es conocido por todos. Sin embargo, los jugadores de aquella selección campeona en México 86, que prometieron volver, nunca lo hicieron. Pero parecería que no habría consecuencias después de que Argentina ganara la Copa América del 93 contra México. Sin embargo, ese título sería el último hasta la fecha. Desde entonces, Argentina ha perdido finales de los más importantes torneos como la Copa Confederaciones, Copa América y la Copa del Mundo, sumando de esa manera constantes fracasos, aun cuando ha contado a través de los años con los mejores jugadores del planeta. Es por ello que los ciudadanos de Tilcara atribuyen el constante fracaso de su selección a los argentinos que incumplieron la promesa en aquella época, y es por eso que han intentado hacer de todo para romper esta cadena de constantes decepciones. De hecho, los 5.000 habitantes del pueblito jujeño iniciaron en Facebook una campaña llamada Vuelvan a Tilcara, y en Twitter usaron el hashtag Vuelvan a Tilcara para juntar adeptos y lograr que termine el maleficio que aún sigue vigente, después de que Argentina perdiera la final de la última Copa América contra Chile. El Benfica tuvo una época dorada en los principios de la década 60. Por aquel entonces, el equipo portugués festejaba ni más ni menos que el bicampeonato de la Champions League, la primera en 1961, derrotando por 3-2 al Barcelona, mientras que en la edición siguiente con goleada de 5-3 sobre el Real Madrid de Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskás. Así es, las Águilas, como se nombraba el equipo, lograron la hazaña coronándose ante dos de las potencias futbolísticas del mundo. Luego de tamañas proezas, el entrenador lusitano Bela Goodman solicitó a la directiva del club un aumento salarial para continuar en el cargo. Sin embargo, los ejecutivos del Benfica no solo se lo negaron, sino que además lo despidieron de forma injustificada. Tras la sorpresiva salida del entrenador más ganador de la historia del Benfica, Goodman envió una maldición que ha superado ya las 5 décadas y hasta hoy sigue vigente. Sin mí el Benfica no ganará un título europeo en 100 años. Fueron las palabras del ex entrenador del Benfica. El efecto fue inmediato. Tan solo un año después de pronunciada su frase, en 1963, Benfica perdió la final ante el Milán y luego cayó en la misma instancia frente a Inter de Milán en 1965 y ante el Manchester United en 1968. Mientras Goodman recorrió el mundo y siguió como entrenador en países como Uruguay, Suiza, Austria y Grecia, en Portugal, el Benfica padecería su hechizo a nivel europeo. A estos fracasos iniciales le siguieron 15 años sin finales, pero cuando Goodman murió en 1981, muchos pensaron que el hechizo podría terminarse de una vez, pero en Copa UEFA y Champions League continuaron sus pesadillas. El Anderlecht en 1983, el PSV Eindhoven en 1988
y de nueva cuenta el Milán en 1990 derrotarían al Benfica en otras finales europeas. El fantasma de Koeman estuvo presente en la final del 2013, cuando Benfica perdió ante Chelsea en el último minuto del partido. Sin lugar a dudas, había llegado un límite y la gente del club había decidido que algo se tenía que hacer al respecto. Así que para romper la maldición, el 28 de febrero del 2014, el club colocó frente a la puerta 18 del Estadio da Luz una estatua de bronce del ex técnico. Sin embargo, parece que la estatua no fue lo suficiente para romper el conjuro que los condena. Sevilla vencería 4-2 por penales al equipo portugués, quedándose con la Europa League y estirando la mala racha a 52 años. De seguir así esto, tendrían que ser muy pacientes los hinchas del Benfica, ya que todavía quedan 48 años de sufrimiento. Los libros de béisbol estadounidense cuentan que entre 1876 y 1886, Chicago White Stockings dominó la incipiente escena profesional con 6 títulos de la Liga Nacional. Con la llegada del siglo XX y ya bajo la denominación de Chicago Cubs, se siguió nutriendo de palmares. Durante el periodo 1907 a 1945 fue 10 veces campeón de división y en 2 ocasiones obtuvo la Serie Mundial, en 1907 y 1908. Según la leyenda que se ha extendido con el tiempo, el inicio del declive comenzó el 6 de octubre de 1945, cuando un tabernero de la zona lanzó una maldición. En aquella fecha, Chicago Cubs recibió en el Wrigley Field a Detroit para disputar el cuarto partido de la Serie Mundial. El conjunto local estaba 2-1 arriba en el resultado global y un triunfo lo ponía a las puertas de una nueva consagración. Hasta el estadio se acercó Billy Sianis, un inmigrante griego dueño de la taberna Billy's Goat, que en español significa la cabra de Billy. Hasta aquí todo bien. Solo estaba el pequeño detalle de que iba acompañado de una cabra llamada Murphy, la que consideraba un amuleto de la suerte y que también servía para publicitar el negocio, ubicado a pocas cuadras de la cancha. Y hay que decir un detalle, ambos personajes tenían entradas pagadas, pero aún con boleto en mano no le permitieron entrar con su peculiar mascota. Ante esta negativa, Billy exigió hablar con Philip K. Wrigley, dueño de Chicago Cubs. «Dejen entrar a Billy, pero no a la cabra», ordenó el dirigente. «¿Por qué no a la cabra?», consultó el enojado aficionado. La respuesta del directivo fue tajante, y esta fue: «Porque la cabra apesta, así de fácil». Existe otra versión donde se señala que Sianis ingresó a la cancha, pero el público le exigió que se retirara por el malo olor que emanaba Murphy. Los Cubs nunca ganarán la Serie Mundial hasta que no le permitan a la cabra ingresar a Wrigley Field, maldijo a un enojado Billy. ¿Y qué creen? Créase o no, ante todos los pronósticos, Chicago Cubs perdió la final con los Tigres de Detroit. «Ahora, ¿quién apesta?», diría una carta que Billy le envió a Wrigley una vez consumida la derrota. Desde entonces, los Cubs jamás han vuelto a clasificar una Serie Mundial, naciendo así la maldición de la cabra. A partir de 1946 y hasta la actualidad, las temporadas de Chicago Cubs son un cúmulo de desgracias que sirvieron para alimentar el mito. Es por eso que en el imaginario popular es visto como un equipo perdedor, lejos de la imagen exitosa de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Como parte del show, varias veces se intentó contrarrestar el hechizo, aunque sin éxito. En 1973, Sam Sianis, sobrino de Billy y nuevo propietario del bar, que por cierto todavía existe, organizó junto a Dave Condon, periodista del diario Tribuna de Chicago, una especie de exorcismo. Inició cuando trasladaron en una limusina blanca a Sócrates, descendiente de Murphy. Lo hicieron caminar por una alfombra roja con un cartel que decía: «Todo está perdonado, déjenme llevar a los Cubs al título». Pero se repitió la historia.
la cabra quedó afuera y Chicago Cubs protagonizó otro año desastroso. Además, como si la humillación de ser el participante de la MLB que más tiempo lleva sin lograr el título, con 104 años y contando, en 2005 debió soportar que su vecino y archirrival Chicago White Sox ganara la Serie Mundial. Para colmo, en el corto plazo el panorama parece no cambiar, ya que Chicago Cubs figura entre los peores registros de la liga. Es por eso que el Let the Goat In, que en español significa dejen entrar a la cabra, es el grito de guerra de los hinchas que siguen sin resignarse y están tratando de hacer de todo para terminar de una vez por todas con las penurias. Y aunque Martin McFly pudo atestiguar en la película Volver al Futuro 2 que los Cubs eran campeones en octubre del 2015, en la realidad es todo lo contrario, siendo el actual campeón los Reyes de Kansas City. Y como siempre, te tenemos un extra. Y aunque no es una maldición pronunciada por nadie en especial, es un aspecto curioso que empieza a considerarse como tal. Y esto se trata sobre quien toca el trofeo de la Champions League durante el partido de la final, termina perdiendo. El primer caso de esta maldición se dio en el 2004, cuando Ludovic Giuly se atrevió a tocar la copa y Mónaco terminó perdiendo por 3-0 ante Porto. Pero el mito se hizo aún más fuerte al año siguiente en la final del AC Milán contra el Liverpool. El equipo italiano iba ganando al descanso por un contundente 3-0 en el primer tiempo y parecía tener la Champions asegurada. Pero Gennaro Gattuso se atrevió a tocar la copa camino al vestuario en el descanso y en el segundo tiempo Liverpool increíblemente les igualó el marcador y les ganó el trofeo en tanda de penales. El caso más reciente se dio en la temporada 2011-2012, cuando el Bayern Múnich enfrentó a Chelsea y Anatoly Timoshchuk tocó el trofeo de la Champions League cuando ingresaba al terreno de juego. El resultado: empate 1-1 y victoria de los ingleses en penales. Esperamos te haya gustado el video. Danos like y suscríbete y pon en la caja de comentarios qué otras maldiciones consideras tú que existen en el ancho mundo del deporte. Soy Alpha Centauri.